Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Ashley Roa, Oriana Ramírez, José Balduz y mi persona, Leoneidy Romero. En esta oportunidad vamos a explicar el paso a paso del cuestionario instruccional de transporte, el cual tiene como primera interrogante determinar el valor marginal en las celdas vacías de la matriz de transporte ya dada. Para poder realizar este interrogante debemos saber si nuestra matriz está equilibrada. ¿Cómo sabemos esto? Por medio de la sumatoria de la oferta y por medio de la sumatoria de la demanda. Si ambos valores dan igual, quiere decir que nuestra matriz está equilibrada. Entonces, esa es la sumatoria de 2500, 2100 y 1800. Eso da 6400. Después la sumatoria de 1800, 2300, 550 y 1750 da 6400. Esto quiere decir que nuestra matriz está equilibrada. Ahora, el segundo paso es saber si está degenerado o no. Para esto tenemos lo que es esta fórmula. M más N menos 1 es igual al número de asignaciones. Es decir, el número de filas más el número de columnas menos 1 tiene que ser igual al número de asignaciones. El número de asignaciones son los valores ya establecidos en las celdas de la matriz. Entonces, sabemos que 1, 2, 3, 4 más 1, 2, 3 filas y columnas menos 1 es 6. Entonces, esto va a ser igual al número de asignaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones. Como son iguales, quiere decir que no está degenerada nuestra matriz, por lo tanto, no se aplica el épsilon. Ahora, ya teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a hallar los costos marginales en las celdas vacías, que es lo que nos están pidiendo. Para esto vamos a utilizar el método de salto de piedra, el cual consiste en ir ubicándonos en las celdas vacías en positivo e ir saltando a las próximas piedras, ¿sí? En negativo, positivo, negativo, ir haciendo un recorrido hasta llegar a la celda en la que iniciamos en positivo. Como ejemplo, podemos ubicarnos en la celda que está de color rojo. Aquí iniciamos, esta está vacía, e iniciamos en positivo. Después vamos a saltar a la piedra cercana que está a mano izquierda en negativo. No podemos caer en celdas vacías, sino en piedras. Entonces, estamos en negativo, saltamos a positivo en la piedra de 1600, después volvemos a saltar en negativo a 200, después saltamos en positivo a la piedra de 1550, volvemos a saltar a la piedra de 550 en negativo y llegamos a casa en positivo. Este sería nuestro recorrido. Entonces, para poder hallar el costo marginal de la A3, vamos a sumar y restar las utilidades que acompañan a cada celda en nuestro recorrido. Es decir, vamos a sumar más 6, menos 6, más 0, menos 0, más 6, menos 7, y esta sumatoria nos va a dar un igual de menos 1. Entonces, este sería el costo marginal de esa celda. Vamos a hacer lo mismo para todas las celdas, para hallar los costos marginales de todas las celdas vacías. Teniendo ya en cuenta esto, tenemos como resultado que todos los valores nos dieron negativos e iguales a 0, lo que quiere decir que nuestro tablero es óptimo, porque estamos buscando una maximización y todos los valores tenían que dar menores o iguales a 0. Si esto no se hubiese cumplido, teníamos algún valor hubiese dado en positivo, teníamos que proceder a iterar ese valor. Pero como no, entonces decimos que nuestro tablero es óptimo y damos respuesta a la segunda pregunta, que es marque con una X si la solución del tablero anterior es óptima o no. Entonces marcamos que sí. Y la tercera pregunta es: de ser afirmativa, la respuesta coloque el monto de la utilidad total. Para hallar este costo de la utilidad total, vamos a hacer una sumatoria entre la multiplicación de las piedras o los valores asignados con la utilidad de esa celda. Es decir, vamos a multiplicar 1800 por 10 más 700 por 6 más 550 por 7 más 1550 por 6 más 1600 por 0 más 200 por 0. Esta sumatoria de las multiplicaciones que acaba de decir nos va a dar un igual de 35.350, lo cual va a ser la utilidad total. Buenos días, mi nombre es Oriana Ramírez y en este caso
se aplicará la resolución del ejercicio número 4 del cuestionario. El ejercicio número 4 nos pide indicar los almacenes que tienen demanda insatisfecha y su respectivo porcentaje. Para ello, nos vamos a apoyar en el tablero óptimo. Nosotros sabemos teóricamente que para saber que hay ciertamente una demanda insatisfecha es porque aparece una fila llamada ficticia. Ahora bien, para saber cuáles tienen demanda insatisfecha, debemos reconocer que cadena tiene un valor. En este caso podemos apreciar que en la cadena 2 y en la cadena 4 tienen valores de 1600 y 200. Esto quiere decir que es la cantidad que se está quedando en los almacenes y no está llegando al cliente como tal. Para conseguir los porcentajes de la demanda ficticia para cada cadena, se debe aplicar una fórmula. En este caso, debemos dividir y multiplicar por 100. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir el 1600 entre la demanda, que sería de 2300 para la cadena 2, y el resultado multiplicarlo por 100. Lo mismo, el mismo procedimiento se hace para la cadena 4. En este caso, se va a dividir 200 entre su demanda, que es de 1750, que es lo que está pidiendo el cliente, y se multiplica por 100. Haciendo esta operación, nos obtenemos el porcentaje de demanda insatisfecha para la respectiva cadena. La cadena 2 nos da un porcentaje de 69,57% y la cadena 4 un porcentaje del 11,43%. Y esta es la resolución del ejercicio número 4. Bien, siguiendo con la resolución de los ejercicios, el ejercicio número 5 nos pide tomar como base el tablero óptimo, determinar si hay una solución óptima alternativa, marque con una X en sí o no, y si la respuesta es afirmativa, indique en la tabla anexa la solución óptima de vértice. Principalmente debemos fijarnos en el tablero los costos marginales. Los costos marginales se representan con los círculos de colores y precisamente debemos fijarnos, o especialmente, en el costo marginal 0. El costo marginal 0 nos indica cuántas soluciones alternativas óptimas existen. En este caso, como hay solo un costo marginal 0, para este ejercicio existe una sola solución óptima alternativa. Bien, siguiendo con el ejercicio, debemos realizar nuestro recorrido. Nuestro recorrido en este caso será positivo, negativo, positivo, negativo. El 0 será positivo, el 1550 será negativo, el 200 será positivo y el 1600 será negativo. Debemos fijarnos en los valores negativos y escoger el valor mínimo, o el valor menor, perdón. En este caso sería el 1550, el cual es el menor, y según nuestro recorrido vamos a efectuar las operaciones correspondientes. Para el 0 va a ser la operación de suma y será 0 más 1550. En esta casilla quedará el 1550. En este caso va a ser negativo la operación y por ende va a ser 1550 menos 1550 nos da 0 y esta casilla va a quedar en blanco. Para el 200 vamos a efectuar la suma, 1550 más 200 nos da un total de 1750 y para el 1600 vamos a efectuar la resta, el cual es 1600 menos 1550 nos va a dar 50. Volvemos y para concluir podemos decir que sí existe una solución óptima alternativa y la solución óptima de vértice es la siguiente, la cual ya comprobamos que nos da 1550, nos da la casilla en 0, la casilla en blanco, 1750 y 50. Con esto podemos comprobar que sí existe una solución óptima alternativa y esta es la solución óptima de vértice correspondiente. Hola, mi nombre es Ashley Roa y en esta oportunidad continuaremos con la solución.
del ejercicio. En la pregunta número 6 nos dicen, tomando como base el tablero óptimo, suponga que disminuye el costo de transporte de la planta A hacia la cadena 3 de $2 por organza, es decir, el costo de transporte ya no sería $11, sino va a disminuir a $9. ¿Es aún óptima la solución? Marque con una X si sí o si no, y si la respuesta es negativa, indica una nueva solución óptima. Tenemos nuestro tablero óptimo inicial con los recorridos de los costos marginales. El valor que nos está cambiando sería la utilidad de A a 3, que ya no sería 6, sino 8 por la disminución del costo de transporte. Debemos verificar si este tablero es óptimo o no sería óptimo. Lo primero que debemos hacer sería comprobar la degeneración, que sería m más n menos 1 es igual al número de asignaciones. Tenemos 1, 2, 3, 3 en m, 1, 2, 3, 4 en n, menos 1 es 6. Y el número de asignaciones es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El tablero está degenerado. Verificamos en el recorrido del costo marginal donde está cambiando la utilidad. Por lo tanto, sería más 8, menos 7, más 6, menos 0, más 0, menos 6, obteniendo un valor de 1 positivo. Siguiendo con la norma de que estamos maximizando, el valor siempre debe dar negativo o 0 para que sea óptimo. Por lo tanto, este tablero no es óptimo. Y debemos iterar en el costo marginal a 3. Debemos observar cuáles son las piedras negativas y de ellas seleccionar la menor. De las negativas tenemos 700, 550 y 200. La menor sería la 200. Lo sumamos o lo restamos según sea el recorrido. Acá sería más 200, acá sería 550 menos 200, 1550 más 200, 200 menos 200, este espacio nos quedaría en blanco, 1600 más 200 y 700 menos 200, obteniendo el siguiente tablero, ya cambiando los valores y las posiciones de las piedras según la interacción anterior. Debemos saber si este nuevo tablero es óptimo o no. Por lo tanto, vamos a hacer nuevamente la prueba de generación. 3 más 4 menos 1 es 6 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones. Por lo tanto, está degenerada. Empezamos a realizar el chequeo de optimabilidad según el método de las piedras. Entonces, empezamos con este costo marginal, más 4, menos 6, más 7, menos 8, obteniendo un costo marginal de menos 3. El siguiente costo marginal B1 sería más 2, menos 10, más 8, menos 7, obteniendo un costo marginal de menos 7. En el costo marginal B2 sería más 6, menos 7, más 8, menos 6, teniendo un costo marginal de 1 positivo. Por lo tanto, ya sabemos que este tablero continúa siendo no óptimo. Seguimos verificando, acá tenemos un recorrido de más 0, menos 10, más 6, menos 0, un costo marginal F1 de menos 4. Acá tenemos el costo marginal F3, que es más 0, menos 0, más 6, menos 8, teniendo un costo marginal de menos 2. Y nuestro último costo marginal de F4, que sería más 0, menos 0, más 6, menos 8, más 7, menos 6, obteniendo un costo marginal de menos 1. Debemos iterar en el costo marginal B2, que nos está dando 1 positivo. Por lo tanto, debemos buscar las piedras menores del recorrido, las que son negativos. Acá tenemos negativo y acá tenemos negativo. La piedra menor sería 350. Y sumamos y restamos según sea el recorrido. Acá sería más 350, acá sería 500 menos 350, más
200 más 350 y acá sería 350 menos 350 teniendo este valor en blanco, obteniendo el siguiente tablero. Luego de iterar obtenemos este tablero y debemos nuevamente verificar la optimabilidad del mismo. Entonces sería la prueba de generación más 3 más 4 menos 1 es 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 asignaciones. Verificamos los costos marginales empezando por aquí, siguiendo este recorrido. Más 4 menos 6 más 6 menos 6 tenemos un costo marginal A4 de menos 2. El costo marginal B1 sería más 2 menos 10 más 6 menos 6, obteniendo un costo marginal de menos 8. El costo marginal B3 sería más 7 menos 6 más 6 menos 8, obteniendo un costo marginal de menos 1. El costo marginal F1 sería más 0 menos 10 más 6 menos 0, obteniendo un costo marginal F1 de menos 4. El costo marginal F3 sería más 0 menos 0 más 6 menos 8, obteniendo un costo marginal F3 de menos 2. Acá tenemos el costo marginal F4 más 0 menos 8 menos 0 más 6 menos 6, obteniendo un costo marginal 0. Acá tenemos las operaciones y vemos que todos los costos marginales nos dan negativo o 0, siendo así un tablero óptimo. Teniendo acá el tablero óptimo si la utilidad o el costo de transporte disminuye en $2 de A a 3. Este sería nuestro tablero óptimo. En la pregunta número 7 nos dice, sobre el tablero óptimo, sería el tablero óptimo inicial, supongo que la oferta de la planta A se incrementa en 1000 organzas de pan de almacenaje. Indique la demanda insatisfecha y su respectivo porcentaje. Sabemos que A se está incrementando. Ya no sería 2.500, sino sería con el incremento 3.500. Esto nos va a variar acá el valor de 1.400 a 7.400. Sabemos que teníamos una demanda insatisfecha para el cliente 2 de 1.600. Como ya tenemos 1.000 organzas de pan adicionales, podemos enviarle a este cliente ya no 700 de nuestro tablero óptimo inicial, sino 1.700, disminuyendo de la columna ficticia los 1.000 que le estamos enviando. Como acá nuestro valor está aumentando, debemos agregar una columna ficticia adicional para poder tener un tablero que esté equilibrado. Verificamos de esta manera 1.800 más 1.700 son 3.500. 1.550 más 550 son 2.100. 600 más 200 más 1.000 son 1.800. Obteniendo por acá 7.400 y si sumamos estos valores tenemos también 7.400, teniendo un tablero balanceado. Para poder calcular el porcentaje de demanda insatisfecha, observamos que el cliente no se le está enviando la cantidad que ellos están solicitando en total, que en este caso sería nuestra fila ficticia, ¿ok? Entonces sería, al cliente 2 se le está enviando 1.700, pero él está solicitando 2.300, es decir, tiene una demanda insatisfecha de 600 unidades. Por lo tanto, sería 600 entre 2.300 por 100, teniendo una demanda insatisfecha del almacén 2 de 26,09%. Ahora, con nuestro cliente 4, tiene una demanda insatisfecha de 200 unidades. Sería 200
entre 1.750 por 100, teniendo una demanda insatisfecha de 11.43%. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro Alduz Contreras y en este caso les vengo a explicar los ejercicios 8 y 9 del ejercicio de transporte. El número 8 dice, sobre la base óptima original, indique la cadena de restaurante que es un 100% abastecida por una sola planta. Muy bien, para esto nos vamos a desplazar hacia el tablero original, en donde vamos a analizar lo siguiente. Vamos a ver cuál de todas estas cadenas es cubierta por completo su demanda por una sola planta. Entonces vamos a la cadena número 1, vemos que tiene una demanda de 1800. Vemos que está siendo abastecida por ¿cuántas plantas? Por una. Y es la planta A que está dándole 1800 unidades exactamente. Entonces podríamos decir que la cadena 1 es una de estas candidatas. Vamos a analizar la cadena 2. Dice que tiene una demanda de 2300 y está siendo abastecida por ¿quiénes? Por la cadena ficticia con 1600 unidades y por la planta A con 700 unidades. Muy bien, pasamos a la siguiente cadena y vemos que está siendo abastecida por la planta B con 550 y su demanda es de 550, por lo cual podríamos decir que esta es otra candidata. ¿Por qué? Porque su demanda está siendo completamente abastecida por una sola planta. Vamos a analizar de todas formas la cadena 4. La cadena 4 nos dice que tiene una demanda de 1750 y está siendo abastecida por dos plantas, por la planta B y por la planta ficticia. Entonces, podemos concluir que tanto la cadena 1 como la cadena 3 están siendo completamente abastecidas. La cadena 1 por la planta A y la cadena 3 por la planta B. Muy bien, para el ejercicio 9 nos dice, tomando el tablero óptimo original, si la cadena de restaurante 1 disminuye su demanda a 500 hogazas, determine la cantidad de hogazas de pan que puede enviar a una cadena y determine la variación en la utilidad. Muestre el planteamiento del tablero anexo y los cálculos debajo. Muy bien, para esto vámonos primero a analizar el tablero óptimo original. El tablero óptimo original en la cadena 1, que es la que estamos trabajando, nos dice que tiene una demanda de 1800. Ahora esta demanda va a bajar a 500, ¿sí? Entonces, la planta A, que era la que le estaba abasteciendo por completo, ya no le va a abastecer 1800, sino 500. Es decir, que disminuye en 1300 hogazas de pan. Ok, entonces ahora tenemos ahí un excedente, tenemos esas 1300 en el aire, debemos reasignarlas. Para esto nos desplazamos buscando alguna piedra, ¿sí? Alguna cadena más que esté dentro de esa misma planta, que esté siendo abastecida por la misma planta para poder nivelar, ¿sí? Para poder mantener ese balance. Entonces, si analizamos esa planta, observamos que la cadena 2 tiene 700, ¿sí? Está siendo abastecida solamente por 700 de la planta A, pero en la cadena ficticia tiene 1600, es decir, que podríamos tomar de la cadena ficticia, ya que esta es una cadena que se creó solamente, una planta que se creó solamente para poder mantener nivelado el tablero, ¿sí? Entonces vamos a tomar de allí, de esos 1600 que le está proporcionando, vamos a tomar 1300 y se los vamos a asignar para que la planta A los abastezca a la cadena 2, ¿sí? Muy bien, vamos a ver cómo tenemos nosotros nuestro cuadro para que podamos verlo mejor. Y muy bien, se ve la demanda de 500, la cadena 1 en la planta A está siendo abastecida por los 500, ¿sí? Se cerró por completo. Y observamos que en la cadena 2 ya se sumaron los 1300 a los 700 que teníamos y ahora está siendo abastecida por 2000 unidades en la planta A, de forma de que los 2000 de esta cadena más los 500 de la cadena 1 nos da la oferta que puede cubrir esta planta, que son 2500. Pero ¿qué está ocurriendo? Ahora, como le quitamos a nuestra cadena ficticia esos 1300, debemos reasignarlos en algún lugar. Si observamos en toda esa planta, no podemos asignarlo en más ningún lugar, ya que la cadena 4 está siendo abastecida, no podríamos añadirle por añadirle.
Entonces tenemos que crear una columna, que en este caso vendría a ser una cadena ficticia, ¿sí? Una cadena ficticia a la que se le van a asignar estas unidades extra de la planta ficticia. Entonces creamos esta columna, una columna ficticia, y se le asignan esos 1300 que están excediendo en nuestro tablero, ¿sí? Y si observamos, podemos hacer las cuentas y vamos a ver que nuestro tablero está completamente balanceado. Si observamos la primera planta, suman 500 más 2000, 2500, que es nuestra oferta. En la planta B, 550 más 1550, que son 2100, que es nuestra oferta. Y en la última, que es en la cadena ficticia, serían 300 más 200 más 1300, que son los 1800 de nuestra oferta, ¿sí? Ahora observamos las demandas. La demanda de la cadena 1 es de 500 y tenemos los 500 asignados en la planta A. Tenemos la demanda de la cadena 3 de 2300, está siendo abastecido tanto por la planta A como por la planta ficticia. La planta A le da 2000 y la planta ficticia 300, perfecto. La siguiente cadena, que son 550 la demanda, y está siendo abastecida por la planta B con sus 550, no hay problema. La demanda de la cadena 4, que sería de 1750, está siendo abastecida por la planta B con 1550 y con 200, y la planta ficticia, que tiene hacia la cadena ficticia 1300. Si sumamos nuestra oferta y nuestra demanda, nuestro tablero está balanceado en 6400. Ahora observamos nuestro Z original y nuestro nuevo Z. Nuestro nuevo Z son las piedras multiplicadas por las utilidades, que sería 500 por 10, más 200 por 6, más 550 por 7, más 1550 por 6, más 200 por 0, más 1300 por 0. Y esto nos va a dar en total 30.150. Nuestro Z original era 35.350. Al hacer la resta, obtenemos que hubo una variación de 5.200 en la utilidad, por lo cual podemos decir que esto ha hecho que se disminuya nuestra utilidad, ¿sí? Disminuye nuestra utilidad en 5.200. Las hogazas de pan a enviar son ahora 2.000, ¿sí? Antes eran 700 las que se estaban enviando en la cadena 2, ahora son 2.000, cambió en 1.300. Estos 2.000 se están enviando a la cadena 2, ¿sí? En nuestra cadena 1 quedaron perfectos los 500 y en nuestra cadena 2, que fue la que se alteró, ahora se envían 2.000. Nuestro valor de la utilidad respecto al original varía en 5.200. Muchas gracias.